Se afirma en que la película tiene pocos diálogos, porque así la estética es lo que va a estar por encima de. Pero cuando hay un diálogo aparece el guionista y el guionista dice, pues dice el niño, el pajarito cuando pasa por ahí se muere. El pajarito pasa por allí en medio se muere. Y eso no lo dice Antonio, eso lo dice Tonino Guerra. Pero en el fondo es un énfasis innecesario porque Antonio ya le se interesa ve. la nube. Bueno, más allá Bueno, de ten en cuenta cómo empieza la película. El diálogo van a ser las fábricas. Y los ruidos. Eso suena a Los ruidos todo y eso, la música electrónica, que es una especie de subrayado que a mí no me gusta Más nada. allá, Miguel, de lo que has dicho, de que quizá no se pueda creer lo que dicen los directores, en este caso, Antonioni, sobre su cine y sobre esta película Godard, por ejemplo, y más allá de un juicio de intenciones, a mí me da la impresión de que en Deserto Rosso, yo voy a ser especialmente maléfico en este momento, la abogada del diablo, es decir, llegó Antonioni a... Él no se aburrió, porque naturalmente tenía bastante con los encuadres y sobre todo con el gran invento del color en el cual entraba por vez primera. Tiene que meter, por ejemplo, como unidad separada y perfectamente delimitada y visible, la orgía, que es espantosa. Yo no sé es decir, la orgía... Como casi todas las orgías en el cine que son nefastas. La falsa orgía que intentan en aquella caserón de maderas, Todas las es de las orgías. cosas que producen más vergüenza ajena ridícula. que me ha ocurrido nunca en la vida. Pero me eso parece un es fracaso. como le de Eyes Wide Shut, que es de lo más ridículo que he visto. Un fracaso. Esa es como de la Hammer en malo. Lo de Light White Shot. Esa. No, hay escenas de orgía o de finales de orgía en Minelli. Sí, en Minelli, y que en, es otro y en- toque, y en ya. Fellini. Pero que están muy bien hechas. Pero creen en algo más En en 2 la semanas en corrupción. otra ciudad. Y en, Pero eso y es en- y en distinto, la Dolce, ahí- y en la Dolce Vita. Y ahí tampoco está mal Y en la Dolce utilizado Vita. el color. Y en la Dolce Vita. Y en la- También otra cosa metida con calzador, es decir, impertinente, como decía don Miguel de Unamuno, es el cuento que le cuenta a la niña, que además se gastó ni se sabe en pintar la arena de rosa. Me parece una especie de despilfarro, no sé cómo. Eso es una imagen de un spot de viajes ahora de para 15 días al Caribe. Eso, Sí, eso es ahora, verdad. no, pero eso ahora se hace electrónicamente, Claro, a claro, través pero del esa no- ordenador. Oye, Pero ten en entonces cuenta- se pintó la playa. Ten en cuenta que, Bueno, eso ten se en cuenta que pintó muchas Antonioni cosas. filma en Technicolor. Sí, sí. Nadie filmaba en Technicolor en Europa, era el Color todo el mundo. O sea, que en la casa americana le dice, yo le voy a dar a usted para que juegue como tú dices. ¿Y no le gustaba el Technicolor? Sí, claro, pues imagínate si esto sale con otro tipo de Que con colorido. Agfa Color hubiera sido mucho Ya peor. sabéis, La secuencia de la muy- tienda, muy esa astuto. es estupenda. Esa No es la- una secuencia nueva. Cuando ella va y le dice cómo va, y qué va a poner usted aquí, y qué va a vender. Cuando entran de la calle a estas paredes pintadas con esos colores, dice, pero ¿qué es esto? Y empiezas a decir, pero es que esta chica está loca. Sí, ¿verdad? Y tampoco ves muy claramente por qué se Sí, llama el hombre, sí, desierto por- rojo. por Hay todo el mucho, rojo. hay mucho rojo, pero no justamente el desierto. Casi cada plano tiene un matiz del rojo. Pero no justamente fábrica, la todo, parte del todo, desierto. Digamos que el Es el color desierto más que hay violento, ¿no? es más bien un color desaturado constantemente, con tonos grises y con unos verdes que son casi negros y cosas Sí, de ese sí, tipo. pues más de Hay una negro. tendencia a la monocromía dentro de su primera película en color bastante Los cielos pronunciada. grises, como si lo hubiera rodado la película en Y hay, yo qué sé, y hay en momentos que Southampton. confunden ya lo que es niebla con lo que es humo. Pero Rávena está en- casi siempre velado. Raven todo. en invierno debe tener un clima así. Y si no, ya se ha preocupado él de no filmar un día con sol, o sea, eso está claro. No, evidentemente no se ve el sol por ningún se ve el lado, sol porque- salvo en la historieta esta. Bueno, que pero hay ese es el introducida cuento, en ¿no? medio, claro. que ¿Tú es has el- entendido bien el cuento? No. Bueno. que- No, el que cuento, te iba a pedir- el cuento es incomprensible. Ininteligible. en sí mismo. Es lo mejor del cuento, que es inteligible, porque luego Claro, la realización... vale, pero te va pillando y La- entonces salen unas voces de las rocas. Pero La las idea me rocas parece son como de detestable, carne. pero si la idea es buena, pero la realización es detestable del cuento. No, lo que pasa es que el cuento está bien como cuento que cuenta el personaje de Mónica Vitti y como intento de crearle una ficción al niño, que lo debe dejar Y desconcertado. luego, hablando de robots, la diferencia que hay entre el robot del niño y el ET de Spielberg, que a mí no me gusta Spielberg, pero realmente ET es un ser humano. Sí, pero claro, esto no Y este monstruito, este robot que llega ahí que arriba, es algo aterrorizante. Tiene algo Un de robot muy ciencia ficción la primitivo. película, ¿verdad? No, la película tiene algo de terror. Un punto de terror, pero que yo creo que le ponemos nosotros, que no lo intentaba. A mí me parece que Hombre, esa epidemia, ese barco... no, hay un Bueno, personaje es- incluso, hay un momento de risas en esa orgía tremebunda
Había un tipo Hay un momento de protestando, risas donde dice que alguien había tomado unas anguilas que sabían a petróleo y todo el mundo se ríe muchísimo, que no sabes cuál es la intención de Antonioni, si que es de esos de mucha risa, en lo que las anguilas sepan a petróleo, o que qué imbéciles son estos tipos. Yo pienso que qué imbéciles son estos tipos. No estoy muy convencido. Si estuviera convencido de eso, saldría como un solo hombre a favor de la película. Y Desierto Rosso no se llamará así al final porque es el famoso paisaje después de la batalla, sí. El desierto rojo que queda impregnado de sangre y de todo. Ahora habría que diferenciar, a ti que te gusta mucho también, el rojo Minelli del rojo Antonioni y del rojo Scorsese. Pero ni siquiera hay que llegar ni siquiera llegar al rojo Minelli. Es decir, con el verde Minelli, aquel que hemos hablado de 2 semanas otra vez, que no es el rojo, ya queda la cosa sobre. Pero Minelli tiene una enorme fascinación. Otro elemento sorprendente de la película, que yo creo que es muy definitorio, es el absolutamente repentino y no concluyente final de la película, que yo creo que cada vez que la he visto, y la he visto ya creo que como 6 veces, no me acuerdo de que se acaba ahí y me deja siempre completamente perplejo el que de repente la película se acaba como se acaba, ¿no? Que es una de las finales menos finales probablemente de toda la historia del cine, ¿no? No, ya, el del Eclipse tampoco era manco. No, pero era mucho más elaborado, no era tan brusco. Y para finales bruscos de Luis Buñuel, ¿eh? Sí. Luis Buñuel era especialista en el corte brusco, totalmente. Pero era un poco el elemento de darte un tajo. Y en esta es una cosa que es que no te lo esperas, aunque ya te lo sepas, pero te pilla siempre. A mí me pilla siempre por sorpresa. En todo caso es una película que hay que ver, evidentemente, decir que no se queda, no es una cosa lamentable. No, es que hay que verla. Es una película importante. Me parece que lo he dicho al principio del programa, es que creo que Antonioni ha influido decisivamente, para bien y para mal, en el cine que se hace hoy en día en el mundo. Es decir, nadie... Yo veo que además es una película europea. Sí, nadie antes, con el gran imperio del cine norteamericano y su lenguaje convencional al que todos estamos acostumbrados, pero que nos parece que es exclusivo, o a mucha gente le parece que es exclusivo, a nadie se le ocurría antes dejar que un personaje fuera andando, hasta que desapareciese, hasta pero que llegase... para romper esa uniformidad que hay que romperla precisamente, para eso están otras fórmulas poéticas que del cine europeo, que son magníficas. Pero voy a decirte una cosa, ahora que lo has dicho y estoy viéndolo andando, yo siempre tuve la sensación de que eso que se llamó luego Tiempo Muerto lo inventa Carol Reed en El Tercer Hombre. Cuando Alida Bali está en el fondo y va a ver venir andando y este está esperando y ella pasa y se va a acabar esto así y se acaba la película. Lo hay en Rossellini a rabiar, eso, y también por eso que hay muchos paseos de la pasellata. No es tampoco tan nuevo, y en Griffith hay también algunos muy... Pero lo que yo creo es que esta es una película muy europea y que ha influido sobre todo en el cine europeo. Más que en el cine americano. Sí, pero en el americano pero influye, de otra manera. Influye, si eso lo entiendes perfectamente, influye en un plano de una película, en alguien que ha visto una cosa y ha dicho eso lo hago yo mejor, y además dentro de una historia que se entienda, y no dentro de esta historia que no entiende ni Dios, ¿entiendes? O sea, que lo que hacen todos los genios. A Bergman le pasa otro tanto. Bergman, todas sus películas no son redondas, ni muchísimo menos, sin embargo es un genio. Casi algunas de las cosas que ha hecho Bergman por primera vez ya forman parte del lenguaje del cine. Por ejemplo, Persona. Que es algo que tiene que ver también con esta. Es otro experimento que hace Bergman, como este hace otro experimento. Las mujeres de estas, por eso decía Miguel que le recordaba a Hitchcock, es como, aquí lo tengo ya apuntado, Tippi Hedren, cuando se van a las paredes. Hombre, pues, otro personaje que por las reacciones de ella, neurótica por los movimientos de ella, claro. Incluso por la forma de tratarla en algunos momentos del personaje de Richard Harris, que me recuerda en algunos momentos al personaje de Sean Connery en Marnie. Lo que es curioso es que ahí no puede haber ninguna influencia porque están hechas al mismo tiempo y seguro que no había ninguna comunicación entre los dos, pero quizá corresponda a una visión de una situación de crisis centrada en una mujer que tiene además graves problemas de comunicación. Bueno, hasta tal punto que para mí la escena que quizá me gusta más de la película es cuando ella al final articula lo que le pasa y se atreve a decirle a alguien lo que le pasa, se lo dice a un marino que no sé si es sueco o qué es, desde luego una lengua que no se entiende y que a ella no la entiende absolutamente en una palabra, pero que ella, digamos que se hace una especie de autoanálisis y reconoce un poco lo que le está pasando.
cosa que hasta ahora no la había hecho, obviamente, con su marido, y que no llega a hacerlo tampoco ni siquiera con el personaje de Richard Harris, ¿no? Yo creo que además la situación de Hitchcock y de Antonioni con Tippi Hedren y con Mónica Vitti debía ser en ese momento una situación muy difícil. Y como muy vengativa por un lado y cariñosa por otro. Como en el caso de Hitchcock se sabe. Sí, y en el de este yo creo que acabó ahí la relación, sí, ¿no? Sí, ya no hubo más películas. Y por eso cuando él dice a veces que esta es una película muy biográfica, debe ser porque hay algo de mundo personal de él y de la que era entonces su mujer, Mónica Vitti, porque Hitchcock igual hay como una atracción, ¿no? Digo, como algo terrible, como una visión de la mujer. La película de Hitchcock. Sí, lo que pasa es que la cinematografía norteamericana, en este caso Alfred Hitchcock, ya vamos a llamarle norteamericano, en este caso, cuenta una historia de la que se deducen unos conceptos. Y Antonioni lo que hace es poner los conceptos en pie, pero no cuenta ninguna historia, con lo cual resulta que nadie se identifica con lo que está sucediendo y todos los personajes te parecen ajenos a ti. Entonces es muy difícil pero ver la película. Es un primer personaje que, aunque se supone que tiene una patología, es una chica que ha tenido un accidente de coche, que la han llevado a una clínica y que a partir de ahí esa chica sale distinta, sale con terror. Ella dice, en la realidad hay algo que no sé lo que es, pero me da miedo. Está viendo la otra realidad. Esa otra realidad se supone para Antonioni que es un nuevo mundo que se está acercando y echando los tentáculos y que va a ser un mundo como terrible. Si lo llevamos al tema geográfico, eso que tú dices, está cambiando el tiempo, está cambiando los climas, hay de todo tipo. Si lo llevas a un mundo de incomunicación que era el suyo, la soledad más absoluta va a empezar a eso. Si lo llevas a otro mundo que él ni siquiera podía prever, que era el Internet, ahí vas a ponerte en contacto solo con tus dedos y con tu... Es decir, ella dice, a mí esa frase siempre me ha parecido genial, sea de Tonino Guerra o sea de Antonioni. Hay algo en la realidad que me da miedo y no sé lo que es. En el mundo real el miedo está, en lo que está saliendo ahora, más allá de los humos, de las aguas contaminadas. Esa sensación, yo creo que lo tienen algunos cuadros abstractos y algunas películas como Desierto Rosso, que te ponen nervioso porque tienen la facultad de que no la puedes atrapar, definir, domesticar y hacer una crítica, sino que se te escapa por todos los lados. Yo no sé por qué me gusta eso de cuando ella le dice, ¿quiere usted ver mi galería donde voy a poner la tienda? Porque él pinta a Mónica Vitti como un personaje testigo. Sí, y la saca a la normalidad porque los personajes que le rodean, por eso no hay crítica social, creo, bajo ningún concepto, los personajes que la rodean no ven nada de lo que ella está viendo. Los personajes que la rodean dicen que la anguila sabía petróleo y le da la risa. Y esta probablemente le da un escalofrío. No sabe por qué le da los escalofríos, pero le da el escalofrío. Es decir, es un personaje testigo. Se va, en la peor escena, que es cuando termina la orgía, ella se va. Salen todos. Ella se ha olvidado el bolso. Y cuando va a ir a por el bolso, empieza a verlos todos como difuminados, una niebla preciosa. Es como una escena de fantasmas, realmente. Bueno, te encuentras a los zombies. Ella ve algo de terror, por eso le doy. Pero ese es un plano, a mí eso es lo que más me gusta. Y entonces se van perdiendo en una niebla que ya no sabe si es real, si está hecha por una máquina de niebla, es perfecta, y eso es maravilloso. Que viene de la peor situación de la película, esa extraña orgía, como cuando las películas españolas de los años últimos 50 o 60 siempre había una escena en una especie de sala de fiestas que bailaban con las luces, siempre todas. Pues claro, es que son orgías contrahechas. Porque los cineastas que no hacen lo que hacía Rossellini, y tú sabes que yo sí soy bastante más rosselliniano, que es que ponían la cámara y las cosas sucedían delante, los cineastas que planifican tanto, pues hacen lo que pasa con la escena otra también, que no digamos nada. Cuando finalmente hacen el amor o lo que sea, estos dos, a base de las piernas de ella que se estiran y venga las piernas de ella, que pasaba también bastante en Blow Up, con Vanessa Redgrave levantándose, poniéndose una mano aquí y el codo puesto aquí, todo eso era como muy contrahecho. Y las cosas... Claro, pero también te en cuenta que había una censura. Había una censura. Que esa época no podía hacer. Además de la censura, hay una especie de mirada puritana sobre eso. Sí, le da un poco de pudor. A él le da un poco de pudor. La orgía misma está contemplada de un puritano. Y eso te produce también una especie de desagrado profundo. Pero esa incomodidad yo creo que está bien que te la produzca, porque yo creo que la película es fundamental, para mí es una película fundamentalmente inquietante. Y esa inquietud procede, más que de las cuestiones de la contaminación, etcétera, de esa mera, lo has dicho tú muy bien hace un momento, en lugar de contarte una historia,
te coloca una serie de elementos, es puramente digresiva, no hace más que pasar de una cosa a otra, la conexión entre unas escenas y otras es prácticamente nula, pero tampoco hay una elipsis que tú reconstruyas en medio, son como bloques de realidad y elementos dispersos, y que te dice, sí, señor, móntatelos tú. Y además sabes una cosa que dice Miguel, que tiene toda la razón, que cuando hay una secuencia de película, de lo que es una película, que entendemos, que es cuando les dice, bueno, va a haber un viaje a la Patagonia, vamos a editar, es como un pegote, eso que tiene que ver ahí. A él como ni le interesa, además se pone a hacer planos cortos de otras cosas. Esa es la manera. Y Richard Harris dice, sí, ya hablaremos del dinero, y cuándo van a ver ustedes a sus familias, una vez al año, o las llamadas de teléfono, y está haciendo insertos. De tal manera que sale... Es como una película social, eso que tú hablabas, ¿no? Oye, unos obreros capacitados se van a ir a una plataforma petrolífera, donde sea, se van a ir a trabajar a la Patagonia y tal. Pero eso está como de otra película. ¿Vosotros habéis entendido ese obrero que va con dos policías a los dos lados? ¿Por qué va con los dos policías? Porque hay una huelga y este es una especie de... cabecilla de la huelga, será el enlace sindical. O de Esquirol. No, es el Esquirol, yo creo. No, claro. Es uno que va protegido por los guardias para poder entrar. Esa es la en situación fábrica. que no está muy explicada. Es que yo nunca lo he entendido. Yo he entendido que era lo contrario. Era como el enlace sindical que habla con ellos. ¿Sabes qué hacemos? No es que no haya entendido. Yo es que lo he leído en el guión. Como no te lo quiere explicar, sí, te lo deja que buenamente tú, si puedes, te lo entiendes. Pero lo que se deduce es aproximadamente eso. Hay una huelga en la fábrica, que por eso quieren buscar a otros, está ahí cerrada. Luego dice ella, hay humo otra vez, se ha acabado la huelga. No sabes por cómo se ha acabado, ni por qué se ha resuelto, ni para nada. Y a este le ves que entra, y entra escoltado porque es uno de los que sí siguen trabajando en la fábrica. A ver, dime el plano que más te gusta. Como a mí no sigo pareciéndome, pese a vuestras respetabilísimas opiniones, no una película que no trata de personajes ni de la vida, sino de ambientes y de colores, pues voy a hacer un plano que me gusta, puesto en el punto de vista que, a mi juicio, Antonioni adoptó, que es precisamente en los episodios de la orgía, la primera vez que aparece con un bramido entre la pinada un buque. A mí eso me parece bellísimo. Un momento epifánico, ¿no? De Nosferatu. Sí. Después aparece por la ventana también, que es muy bonito. No, más allá de la ventana, que ella está dentro. Ese que va detrás de los árboles y que se cruza con un camión. La primera vez que aparece el barco entre los pinos y la niebla, me parece una cosa epifánica. Eso es lo que pasa, que muchas veces en Holanda tú estás por allí, hay unos árboles y unas casas y te sale un barco por dentro que va por un canal. ¿Y para ti, Miguel, cuál es? Pues a mí, ya lo he dicho antes, es el plano en el que ella suelta un poco la perolata sobre cuál es su situación. Yo como sí creo que le importa el personaje de Mónica Vitti, que hasta en algún sentido le da la razón, o sea, es una mujer deprimida, pero le parece lógico que esté deprimida. Y toda esa especie de explicación que hay muy sostenida a este hombre que no comprende nada y que dice unas cosas muy raras y que no sabes muy bien cuál es la actitud que tiene, ese plano yo creo que está muy bien. Bien, ¿y para ti? También lo que más me gusta de la película es que está en la línea de lo que tú acabas de decir. No es la orgía, es el terror que les entra cuando en el barco se sube la bandera amarilla y hay algo ya concreto, que es una enfermedad, algo que va a suceder concretamente. Entonces Antonioni lo cuenta muy bien, eso me parece que lo cuenta bien. Y de eso lo que más me gusta es el plano general del muelle, con ellos que aparecen de la niebla corriendo, en un silencio, con los tacones solo, y ese barco que hace solamente... A mí es que me gusta por eso el otro, que es también la niebla. A mí todos los planos con la niebla siempre me han gustado mucho en el cine, pero en este caso, el que tú has dicho, y cuando al final de la orgía ya se va a ir a por el bolso y se van. Porque yo creo que es como está tapando un mundo que lo difumina continuamente con la niebla y vamos a ir a otro que no sabéis lo que va a ser. Sí, pero es que es la enfermedad, es una cosa... ¿A ti que te gustan esas cosas tanto en el cine? ¿De qué crees que es el bocadillo que se come ella? De mortadela. ¿De mortadela? Sí, seguro, ¿no? Sí. Seguro. Italia es lo más probable, ¿no? Sí. Qué bonito, ¿cómo le pide eso? Ese es un momento, el primer síntoma alarmante, porque es que es tan raro que nadie esté dispuesto a... Y luego se lo va a comer a escondidas y vorazmente. En plan bulimia. Ya tú observas eso en alguien y empiezas a alarmarte gravemente. Yo creo que esa visión como alarmada de qué le está pasando a esta mujer
es un punto de vista que sí hay y que a mí me hace que la película no sea tan fría. Yo creo que hay una actitud de simpatía con el personaje de Julian. Y ella ya dice enseguida al marido, ¿ya se lo has contado? ¿Le has contado como lo que me pasa? Dice, no he dicho nada. Eso, está muy bien dibujado al principio, porque cuando lo del bocadillo, a mí es que me gusta mucho. Eso está claro que un personaje está desequilibrado. Sí, deja al niño y todo. Sí, le ofrece, y además se le ofrece al niño primero, que el niño dice que ni habla. No. Y el otro se lo come y le dice, no, venga. Y el otro dice, no, ni le cobra. Quédese usted con el bocadillo. Pero ese no es el Antonioni que es después la película. Insisto en ello, eso es una idea, eso es una idea de despacho, tú lo sabes muy bien. Dice, hombre, entonces ella la vemos la primera vez, dice, y ve a un obrero y le pide el bocadillo.